En nombre del Ministerio de Cultura, es un momento que nosotros consideramos histórico, no solo para los que vamos a estar, sino sobre todo para los jóvenes y los niños que van a tener la experiencia incalculable, el valor histórico que se van a llevar hoy con los protagonistas de hechos históricos patrióticos que han marcado la vida nacional. Así que queremos agradecer su tiempo, nos emocionamos tremendamente de estar aquí y para moderar le presentamos a nuestro director nacional de las artes, al magíster Daniel Domínguez, quien se va a encargar durante toda la sesión de moderar las preguntas y respuestas que los niños y jóvenes hoy les van a hacer. Recordemos, niños y jóvenes, que la cultura es todo. La cultura no solamente son las demostraciones artísticas, las expresiones de lo que vemos en el arte, de la música, de lo que vemos en el ballet, todo es arte, pero la cultura es lo que nos hace ser panameños, es ese amor a la bandera, es ese amor a nuestra historia, es esa historia que nos va cosiendo y que cuando vemos a ver somos una gran nación. Bueno, esa es la esencia de la cultura. Y la cultura es el alma de un país. Es ese espíritu que nos mueve, es la cultura. Es un honor, Daniel, que seas tú el que dirijas y moderes este momento histórico que para mí también es histórico. Así que te paso la palabra y gracias a todos por estar aquí. Gracias, Jainet, y me uno a las gracias a que todos los adultos y todos los niños estén con nosotros y comenzamos entonces. La patria se fue, como siempre se ha ido, con su camisa blanca y la corbata azul de adolescencia, con el civismo juvenil de su paso y el fértil batallón de sus arterias, a enarbolar el vuelo allí donde cortaron las alas tricolor de sus emblemas. Fragmento de un clásico de la poesía panameña, Soberana Presencia de la Patria, cuya autora es la dama de las letras ismeñas, Diana Morán. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Hoy, 9 de enero del año 2021, queremos recordar a la patria herida que se hizo aún más fuerte después de haber sido atacada. Desde el Ministerio de Cultura deseamos rememorar los hechos históricos ocurridos un día como hoy, pero de 1964, cuando estudiantes del Instituto Nacional y de otros planteles caminaron en pos de la eternidad y lograron derribar para siempre la llamada Quinta Frontera. Esos estudiantes panameños, esos ciudadanos panameños, llegaron hasta la escuela de Balboa de la antigua zona del Canal, esa zona que era un país dentro de otro país. Su única culpa, si es que culpa, fue querer reclamar un derecho de todos los ismeños, ver izada la bandera nacional en esa zona del Canal que era prohibida para la mayoría de nosotros. Los incidentes del 9 de enero de 1964 provocaron enfrentamientos entre panameños y estadounidenses con un saldo trágico de 21 panameños muertos. A raíz de los hechos ocurridos, Panamá tomó una valiente decisión: romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, las cuales se reanudan cuando Washington aceptó revisar sus relaciones en torno al Canal de Panamá. Tiempo después, Panamá y Estados Unidos pactan el 7 de septiembre de 1977 los tratados Torrijos-Carter, que fijaron para el mediodía del 31 de diciembre de 1999 la transferencia total del canal a Panamá, además de todas las áreas contiguas. De esa manera acabó la administración del canal a perpetuidad por parte de Estados Unidos y comenzó el proceso para que Panamá fuera absolutamente soberana en todo su territorio. Antes de presentarles a nuestros distinguidos invitados, queremos compartir con ustedes un poco la dinámica de esta actividad. El objetivo central es aprovechar esta fecha histórica, icónica, simbólica, para crear un diálogo entre dos generaciones. Por un lado está un grupo de jóvenes estudiantes que tendrán la oportunidad de preguntarle a testigos de aquel 9 de enero del 64, que también fueron estudiantes en aquella época, en ese momento histórico que fue esencial para el devenir de la República. La dinámica será entonces que los estudiantes del presente le pregunten a los estudiantes de 1964 sobre cualquier aspecto vinculado a este suceso. Tengo pues el placer de compartir tribuna con los testigos de la historia, doctora Aristides Gómez, que en 1964 tenía 15 años y cursaba el tercer año del José Dolores Moscote, Delia Falcón,
Tenía en el 64 18 años y 3 meses y cursaba el 6º año del bachiller en ciencias del Instituto Nacional. Grace Clark, quien tenía 17 años por esos días y cursaba el 6º año del Instituto Nacional. El cuarto miembro es César Sánchez, que tenía 18 años, estaba en 3er año de la Escuela Primer Ciclo Panamá. Y nuestro quinto invitado adulto es Carlos Arana, que contaba con 15 años en 1964 y cursaba el 5º año en el Instituto Nacional. De parte de la gente joven, de los estudiantes del presente panameños, pues tenemos a los siguientes amigos. Mariatna Hernández, quien está en 2º grado en el Colegio El Javier, tiene 6 años. Itan Ramírez, que está en 6º grado de la Escuela República de Guatemala, tiene 11 años. Jean Paolo Rodríguez Díaz, tiene 9 años, está en 3er grado del Colegio Javier. Diego Domínguez, quien tiene 14 años y cursa este año el 9º grado en el Colegio The Oxford School. Nuestra quinta invitada juvenil es Nicole Buford Díaz, de 11 años, que está en el 5º año de la escuela, 5º grado de la Escuela Latinoamericana. Giuseppe Guardia está en 2º grado en la Escuela Enrico Fermi, tiene 7 años. Y nuestro séptimo es Tiago Andrés Ávila, tiene 7 años y está en el 1er grado del Colegio de La Salle Margarita. Entonces, lo que vamos a invitar es que, por ejemplo, Mariatna le haga su pregunta a Aristides. Adelante, Mariatna. Buenos días. Hoy le voy a decir una pregunta. ¿Cómo se sintieron cuando entraron a izar la bandera? ¿Se sintieron valientes o se sintieron asustados? Quiero agradecer también al programa que se está celebrando ahora mismo y al Ministerio de Cultura, porque es la primera vez que se presenta un tipo de debate entre niños de una nueva generación y que nos están haciendo preguntas directamente a otra generación de 64, de la cual estuvimos participando activamente en la gesta del 64. Esta acción de parte del Ministerio de Cultura ha sido extraordinaria y una buena innovación para que nuestros niños estén en contacto directamente con las personas que lucharon en el 64. Realmente, como todo joven, nosotros, en caso mío particular, no sentí miedo en ningún momento a la muerte, ni a las balas. Nosotros estábamos enardecidos, disgustados por lo que había sucedido con nuestros compañeros del Instituto Nacional en la antigua zona del Canal. Y casi como a las 6 de la tarde, por ahí entre 5 y 6 de la tarde, se hizo el llamado, estando yo cerca, yo vivía muy cerca del Instituto Nacional, salimos en manifestación por la entrada principal del Instituto Nacional, dimos la vuelta por donde está el estadio y salimos a lo que anteriormente se llamaba 4 de julio y que hoy día es Avenida de los Mártires. Todo lo que encontrábamos a su paso en esa avenida era totalmente destruido por parte de nosotros porque estábamos enardecidos hasta llegar a donde estaba antiguamente el tren, hoy día el DIP, Departamento de Investigación, ¿ya?, de la policía. Hasta ahí llegamos y ahí fue que comenzó la lucha entre los norteamericanos y nosotros los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias tanto a Mariatna como a Aristides. Ahora le pediría a Itan que se prepare para que le haga su pregunta a Delia. Adelante, Itan. ¿Cómo manejaría la situación hoy en día? Yo realmente repetiría la historia, porque desde niña yo siempre tuve acceso a ciertos documentos
y me interesaba mucho siempre todo lo relacionado al Canal de Panamá. A tal punto que cuando yo estaba en sexto grado, teníamos que escoger un tema libre para hablar el día de la graduación. Y yo escogí el Canal de Panamá. Expliqué cómo se manejaban las esclusas y la verdad que me encantó. Y desde entonces, ya cuando estuve en sexto año con el profesor Carlos Arrieta de la O, que en paz descanse, me interesé mucho más en todas las lecturas que él nos formó. La mejor arma en la vida es la razón. Si tú tienes la razón, claro que es mejor las cosas a la buena, ¿no? Pero cuando uno tiene la razón, lucha por conseguir lo que persigue de la manera más pacífica posible. Le doy el pase entonces a Gianpolo para que haga su pregunta a Grace. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo sobrevivieron a esa lucha? Giancarlos, esa lucha no fue una lucha del 9 de enero solamente. Esa lucha se inició desde el tratado de 1903 que se hizo con los Estados Unidos, que selló nuestra independencia bajo sus situaciones que no vamos a discutir ahora. Pero la persona que lo firmó, cuando ustedes oyen el nombre de Bunó Varila, saben que es un francés, que él no era un panameño, ella era un americano, y Bunó Varila es un francés que no tenía ningún interés por Panamá y que lo único que estaba buscando era lo suyo propio. Nosotros por todos esos años habíamos tenido luchas, habían tratados que habían enmendado ese tratado primero, que le daba la autoridad a los Estados Unidos de tener a perpetuidad. Perpetuidad quiere decir eternamente, infinito, el gobierno del canal. El canal tenía su propia policía, sus propios comisariatos. Era un sistema discriminatorio en donde hasta el lugar en donde vivían las personas habían para los blancos y para los panameños, porque ellos ponían a todos los panameños como lo que se llamaba, había gold roll, que era para ellos, y silver roll, que era para los negros panameños, que nos catalogaban a todos como negros, porque usted sabe que muy bien que la mayoría de nosotros somos parte de la afrodescendencia. Entonces, ¿qué sucedió? Todo el tiempo nosotros en la lucha, en el 50, el 1950 en adelante, empezó la lucha más intensa, siembra de banderas, luchando para que ellos nos reconocieran que eso era nuestro. ¿Cómo pudimos sobrevivir? Muy difícil, porque cuando uno había cierto donde usted ve que ahora está la Avenida de los Mártires, cuando tú cruzabas la calle, tú estabas en la zona del canal y cruzabas para atrás y estabas en otro país. Era muy difícil y era un trago muy amargo. Cuando se da el incidente del 9 de enero, antes que eso, desde el 63 ya había un acuerdo firmado en que la bandera, como para indicar que éramos soberanos, debía aparecer en un lugar. ¿Y dónde lo pusieron? En un triangulito que se llama Scheller, que era un lugarcito nada más. Y había que insistir en que la soberanía nuestra era en completo en la zona del canal. ¿Qué fue lo que sucedió ese día 9 de enero? Nosotros dimos clase como normalmente se da. Nosotros tuvimos un profesor que ahora en diciembre, nuestro profesor Carlos Arrieta de la OZ falleció, que en paz descanse. Él cumplió años como en octubre y nosotros pudimos conversar con él, y las clases que nos daban de historia patria, de Panamá en el mundo americano, la parte de la cívica nos enseñó a amar este país, porque esto es nuestro. Y uno no puede vivir en un país en donde la mitad es nuestra y la otra es de los americanos, y con todas sus reglas y sus leyes. El incidente del 9 de enero
fue un incidente que, como dice mi compañera Delia, se repetiría. Es un incidente que inicia en las aulas del Instituto Nacional, en donde los compañeros salimos para hacer cumplir esa ley que dice que por lo menos la bandera nuestra debe estar allí. Y se salió con una bandera que era una bandera histórica y una bandera que era frágil. Yo sé que era frágil la bandera, pero se salió para hacer esa manifestación porque en la escuela de Balboa y en Gamboa también habían izado solamente la bandera de los Estados Unidos. Se dio el incidente del 9 de enero del 64. ¿Cómo hemos podido sobrevivir? Hemos sobrevivido con Panamá y la mayoría de los panameños, ignorando completamente, Gianpaolo, lo que en realidad sucedió el 9 de enero. ¿Dónde se inició y por qué se dio? ¿Qué hemos podido hacer? Solamente hay algunos libros. Yo leo los libros y lo que se cuenta en los libros es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos. Y la forma en que nosotros amábamos nuestra patria, porque yo nada más tenía 17 años. Me imagino que Diego no sé qué edad tendrá Diego Domínguez, pero me imagino que está por allí. En la mente nuestra, el amor grande nuestro país, hacer cumplir la ley. Entonces hemos sobrevivido hasta aquí con una historia mal contada muchas veces, tratando de ver cómo podíamos nosotros rescatar esa historia real. Pero Panamá es hoy día lo que es por ese incidente que no fue nuestro solo. Tiene que ver con otros movimientos, pero allí nace otra patria, otra manera de vivir. Y ustedes, los que son los jóvenes hoy, deben ver ese incidente como un renacimiento de nuestra patria. Y saber lo que sucedió, saber que cuando les digan 9 de enero, no están como si estuvieran, ¿y quién es eso? ¿Y qué fue lo que sucedió? Sino saber su historia patria. Porque eso es lo que crea en uno, ese amor hacia nuestra patria. Y si tuviéramos ese amor hacia nuestra patria, Panamá sería del 9 de enero del 64 para acá, seríamos otro tipo de país. Gracias. Muchas gracias a Grace y muchas gracias a Gianpaolo. Entonces, en esta ocasión el turno va a ser para Diego Domínguez y Diego le va a hacer su pregunta al señor César. Buenos días a todos. La pregunta sería la siguiente. ¿Cómo se sentía no poder entrar a la zona del canal? Quiero felicitar al Instituto Nacional de Cultura por esta acción de, aunque sea virtual, acercar a la generación nuestra a conversar con esta nueva generación sobre un hecho tan importante e histórico de nuestra querida y amada patria. La avenida 4 de Julio, que así se llamaba antes y hoy se llama, y así debemos de entenderlo y comprenderlo y pelearlo, se llama ahora Avenida de los Mártires. Eso no se llama ya 4 de julio, eso se llamó antes del 9 de enero del 64. Inclusive hay nomenclatura oficial con respecto a eso. Como decía la compañera cuando se cruz, después de la cerca, porque había una cerca de ciclón desde el Chorrillo hasta por acá, por Curundú, ahí había otro país. Ahí lo que vivían ahí, que no eran ni panameños ni norteamericanos, y que por eso se les decían zónicas. Ellos tenían correos de ellos, policía de ellos, jueces de ellos, juzgados de ellos. Todo era de ellos. Inclusive tenían placas que iniciaban con una C y una S, que significaba Canal Zone, o sea, placa de la zona del canal. Es decir, nuestro país pequeño tenía en su seno la presencia colonial de otro país. Y cuando me pregunta esto, compañero Diego, solamente le digo con una cuestión sencilla.
Cuando nosotros, como jóvenes, tratábamos dentro de ese ímpetu juvenil, ir a esa parte de nuestro territorio a coger un mango o un mamón para satisfacer, para comernos, éramos perseguidos por la policía norteamericana, en este caso sonidita, por el solo hecho de cruzar la calle y ir a buscar un mango. Eso fue conformando la mente y la conciencia de la juventud y de los panameños. Porque si bien es cierto, como cierto es, de que desde la firma del tratado del 1903 se inició una lucha en diferentes épocas de esa fecha, siempre eran por diferentes intereses, más que nada de carácter económico, pero se avanzaba. El 9 de enero rompe con eso. Pero yo me atrevo a decir que no es solamente el 9 de enero, porque a mí no me gusta hablar solamente del 9, a mí me gusta hablar de la jornada patriótica de enero del 64, porque esa jornada comenzó el 9, pero terminó el 12 de enero. Fueron 4 días de batalla del pueblo panameño contra las tropas norteamericanas. Entonces, eso marca un antes y un después, jóvenes que me escuchan. El 9 de enero no es el comienzo de la lucha, es la continuación de la lucha que comenzó en 1903, pero a un nivel superior. Ya el 9 de enero los héroes, el pueblo panameño, que entra a ser el verdadero protagonista de esa lucha, después la mecha que prendió el glorioso Instituto Nacional y regresa y se avecina a las calles para defender lo que los institutores fueron a defender, convierten esa lucha en otra cosa. Ya no es la lucha solamente por la dignidad, la lucha por la soberanía. Es la lucha ya al calor de los muertos y los heridos que pasaban más de 500, y los muertos con la primera caída mortem del compañero Ascanio Arosemena. Nuestro pueblo esa misma noche comienza a crear una nueva consigna, y es la consigna de que se tienen que ir. Ya no puede vivir 2 estados dentro de ese mismo territorio nuestro. Y esa es la cualidad diferente del 9 de enero, 10 y 11 y 12 del 64. Del que se eleva la lucha a un nivel en el cual lo que se está planteando por parte del pueblo panameño es que ellos se tienen que ir de nuestro territorio, como en efecto en 1999 se comienzan a ir totalmente. Hasta ahí la primera parte. Entonces invito a Nicole que abra su micrófono para que le haga su pregunta al señor Carlos, al quien también invito a que encienda su cámara y encienda su micrófono. Hola, buen día. Primero que todo, gracias por lo que hicieron. Y esta es mi pregunta. Conversaron con sus padres de que saldrían a las calles a defender el honor de la patria. Y después al llegar a la casa, los castigaron. ¿O cómo empezó después de llegar a casa? Ningún padre quiere que su hijo vaya a ser agredido y mucho menos que se lo vayan a matar, ¿sí? En una trifulca. En el caso que me compete, luego de que ya estaba la avenida de los Mártires encendida por mis cercanías también, que yo vivía en calle 16, fui con mi primo hermano, con José Arana, nos dirigimos precisamente a la avenida 4 de Julio, que se llamaba en ese entonces hoy Avenida de los Mártires, a colocar banderas encima de la cerca de Ciclón. Y a todo esto mi señora madre me vino a buscar para contestarle, me vino a buscar y yo me escondía. Recuerdo también que en algún momento me llamó el compañero Marco Fenton, que estaba ahí, que después fue herido. Marco me llamó, me dice, Carlos, allá está tu mamá. Y yo me escondía, o sea, contestándole, yo me escondía porque tenía por dentro en mi corazón un deber patriótico, le llamamos. No teníamos miedo, estaban
tirando balas, pero no teníamos ningún miedo a eso. No había cobardía, había un valor que sale del centro del corazón de lo que somos nosotros los panameños. Muchas gracias. Muchas gracias a Nicole y muchas gracias a Carlos. Entonces invito a Giuseppe que abra su micrófono para que haga su pregunta al señor Aristides. ¿Qué pasó esa mañana del 9 de enero cuando llegaron al colegio? Nuestra participación se dio en horas de la tarde. Cuando salimos, casualmente había un meeting a la entrada del instituto y de ahí salimos nosotros, enardecidos, disgustados, ¿ya? Y por lo que había ocurrido con nuestros estudiantes del Instituto Nacional. El momento histórico es que se incorporó a esa manifestación, porque realmente partimos en manifestación, el pueblo fue incorporándose, principalmente los santaneros, los de Chorrillos y los del Marañón. Pero los primeros que se inició fue con los santaneros, los estudiantes que vivíamos en toda esa área, que éramos yo, como dije anteriormente y reitero, era del José Dolores Moscoto. Es decir, que ya no se convirtió solamente en una lucha de los estudiantes del Instituto Nacional, sino se convirtió en una lucha de todos los estudiantes y posteriormente del pueblo panameño. Fue un movimiento espontáneo, fue un movimiento que no fue, digamos, dirigido por nadie, ni que se programó que fuese así. Fue espontáneo, una explosión social contra contra los norteamericanos que vivían en la zona del canal. Quiero decirle, siguiendo la conversación de los otros participantes adultos que participaron en la gesta, que en la zona del canal, como bien dijo Grace y otras, era otro país. Si yo espero que ustedes, sus maestros o profesores, les pongan a leer libros tan sensibles como la de Joaquín Beleño, ¿ya? Donde se muestra que un panameño fue condenado a 50 años de cárcel, era un negro panameño, a 50 años de cárcel, acusado de violación, que era falso, y fue rescatado posteriormente, después de 25 años, fue rescatado por nosotros los universitarios, ¿ya? De la Universidad de Panamá, porque una de las instituciones, aparte de los colegios públicos, una de las instituciones que luchó por la soberanía, y como dijo Pipo Sánchez, que fue uno de los que cargó a Ascanio Arosemena, cuando fue herido mortalmente, yo estaba por allí presente, porque nosotros estábamos tratando de quemar el tren, ¿ya? Cuando la policía, entonces, que en primera instancia era la policía, con civiles armados norteamericanos, que nos comenzaron a agredir. Y fue allí que cayó el primer mártir seriamente herido o mortalmente herido, y que fue cargado por nuestro amigo que hoy día está presente en este debate, el profesor Pipo Sánchez, o sea, César Sánchez, en la cual hay fotos históricas de su participación en la gesta histórica. Yo estuve presente cuando se dio ese acto de valentía, y si ven alrededor de la fotografía, había muchos jóvenes participando, casualmente del área de Caledonia y también de Chorrillos, Santana. Es decir, fue una explosión social que se dio en ese mismo instante, y que no fue
algo organizado por alguien. No, nadie organizó eso. Fue espontáneo. Por la agresión que habían recibido nuestros estudiantes, principalmente los que fueron a poner la bandera, tal como decían los tratados recientemente firmados, en la zona del canal, en el colegio Balboa. Lo que quiero decirle, jóvenes, que exíjanle a sus maestros, sobre todo, que les expliquen o que les traigan a personas que les expliquen con más detalle cuál fue nuestra verdadera relación con la zona del canal. En la zona del canal había una casta de sonians que vivían eternamente y que trabajaban en la comisión del canal y también en las 14 bases militares. Anteriormente, durante la guerra, habían más de 100 bases militares y poco a poco se fueron desmantelando. La Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Y luego, posteriormente, quedaron 14 bases militares donde había unas fuerzas armadas de todo, aire, tierra, de más de 10.000 soldados norteamericanos. Aparte de eso, había una población que se sucedían en los puestos dentro de la compañía Zona del Canal, que era una compañía estatal de los Estados Unidos. Y tenían todos los privilegios del mundo y eran pagados con salarios de ultramar, es decir, muy superior, como si fueran norteamericanos que van a trabajar al extranjero en una compañía. Así eran pagados, eran dueños, no eran dueños, les daban casa, les daban electricidad, compraban en los comisariatos de ellos y también en los comisariatos del ejército. Es decir, tenían muchos privilegios con respecto a la población panameña. Y es más, ellos hacían su servicio militar aquí mismo en la zona del canal, los norteamericanos. Y casualmente, anteriormente, antes hubo una lucha, casualmente, porque también anteriormente, años anteriores, los panameños también se enlistaban en el ejército en la zona del canal, y bueno, eso se eliminó y solamente participaban los norteamericanos. Lo que sí quiero decirle es que ese movimiento fue espontáneo y que el pueblo entero se tiró a la calle a luchar contra los norteamericanos porque ya nos estaban agrediendo con balas, y no eran balas de patos como decían ellos, sino balas que usa el ejército normalmente, que producían heridas fatales cuando tocaba a algunos de los que estaban en la lucha, por tratar que cuál era nuestro interés, entrar a la zona del canal y poner banderas. Y eso ellos no lo permitían. Es más, la población civil también participó. Y algo que contar, con lo que respecto a lo que dijo la profesora Grace, realmente cuando decían Silver Roll y Gold Roll, significaba que uno eran pagados en dólares, pero respaldados en oro, y el otro eran pagados en plata, en dólares, pero respaldados en plata. Entonces había una gran diferencia. Ustedes se pueden imaginar, jóvenes que me están escuchando, que cuando usted iba a la zona del canal, había, si usted iba a un baño, y decía only black, only white. Es decir, todos los que eran latinoamericanos y algunos europeos como los portugueses y los españoles y los italianos no eran considerados blancos para entrar a esos baños de los blancos. Igual que los indostanes y los chinos, que también trabajaron en el canal de Panamá, y también lo que se llamaría el latino, que somos todos los panameños, también no nos permitían entrar a esos baños.
solamente había una gran diferencia. Es más, las fuentes de agua, también, fuentes para tomar agua, las que tienen ustedes en los colegios, decía una para blancos y otra para negros. Es decir, no blancos. O sea, que no solamente era un problema de discriminación, sino una discriminación a todos los grupos que no eran ya norteamericanos o ingleses o franceses o europeos. Sin embargo, los españoles, los italianos y los portugueses no eran considerados como blancos, sino acá en nuestro mundo latino. Eso para que vean la diferencia que había en la zona del canal. Y los panameños, la cárcel que se tenía era la cárcel de hoy día llamada El Renacer, que queda a la entrada de Gamboa. Allí metían a los panameños y les ponían, digamos, pues, juzgados por los tribunales que había en la zona del canal y que eran juzgados por leyes norteamericanas, y por ser latinos, por ser panameños, daban penas de hasta de 50 años, tal como fue el caso que lo menciona Joaquín de Leño en su novela. La historia tiene que reescribirse nuevamente porque muchas cosas no están muy claras. Sí, muchos libros mencionan lo que pasó el 9 de enero y atrás del 9 de enero, porque como dijo Pipo Sánchez, no fue una sola lucha, fue una lucha generacionales. En todas las generaciones se dieron esta lucha. Hoy día, la bandera que teníamos nosotros, aquella época, que era la recuperación de la zona del canal, no es que se ha perdido, pero hay otras banderas que tenemos que seguir luchando casualmente para que esas áreas de la zona del canal sean debidamente beneficiosas para todo el pueblo panameño. Gracias, señor Aristides, y gracias, Giuseppe. Le paso el turno a Tiago, que va a preguntarle a Delia. Aquí una pregunta. ¿Cómo iniciaron los problemas del 9 de enero? Es necesario conocer lo que tú vas a hacer. O sea, estar lleno de conocimiento sobre lo que tú vas a hacer. Y realmente cuando tú conoces los acontecimientos, gracias a Dios tuvimos la dicha de tener excelentes profesores de geografía, historia, y nos enseñaron a amar, como dijo Grace, a nuestro país, a tal punto que estábamos dispuestos a dar la vida por nuestro país. Conociendo la historia de nuestra patria, todos estábamos conscientes de que teníamos toda la razón para actuar como lo estábamos haciendo. Queríamos izar la bandera en el antiguo instituto de la zona del canal, de Balboa, el instituto de Balboa, en la escuela de Balboa. Como nosotros estábamos totalmente convencidos y que conocíamos la historia y lo que debíamos hacer, porque teníamos derecho y el deber de izar nuestra bandera en el colegio de Balboa. Así es que como nosotros sabíamos que podíamos actuar en esa forma, fuimos llenos de mucho amor y patriotismo a izar nuestra bandera, cosa que no nos lo permitieron. Y allí fue donde empezó entonces la confusión, y al vernos nosotros, vamos a decir, impotentes en ese instante, no tuvimos más nada que hacer que regresar a nuestro colegio. Pero lo que deseo decirte es que cuando tú estás convencido y que tienes la razón y conoces la historia, tú puedes actuar.
y sabrás que te va a ir bien en la vida. Muchas gracias, Adelia, y muchas gracias a Tiago. Entonces pasamos a la segunda ronda de preguntas de los niños hacia los adultos. Y quiero entonces invitar a Ethan, que encienda su micrófono para que le haga su pregunta al señor César. Buenas, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones de lo que pasó ese día? Gracias por la pregunta, pero es una pregunta que mueve a... Siempre me ha movido a profunda reflexión. Hace unos pares de años, el diario La Prensa se me acercó en el cementerio en Jardín de Paz, precisamente un 9 de enero, y me preguntó dónde estaba el patriotismo de los jóvenes de ahora. ¿Qué pensaba yo de eso? Que si yo consideraba que estaba muerto. Yo le contesté, el patriotismo panameño no está muerto. Ahí está naciendo, esperando el momento oportuno para despertar y hacer lo que el momento histórico le corresponda. Yo le aconsejo a nuestra juventud, fundamentalmente a ustedes, estar cerca de esa historia, de la historia patria nuestra, ver las acciones y las circunstancias actuales, las cosas inconclusas que la lucha de nuestra generación hizo y desarrolló, y que nosotros en estos momentos tenemos que decirle a la juventud que tiene que continuarla, pero tienen que estar preparados en el estudio profesionalmente y estar preparados en la historia para poder tener una actitud y una acción acertada. No se puede, la juventud de ahora tiene que jugar un rol muy importante en la defensa de los intereses de nuestra patria y nuestro pueblo. Para eso tiene que tomar conciencia y para eso tiene que organizarse para enfrentarse a los nuevos peligros que se ciernen sobre nuestro país y nuestro pueblo. El consejo que le doy es que tienen que prepararse moral, intelectualmente, profesionalmente, para seguir defendiendo nuestros intereses. La lucha por la descolonización terminó, pero hay otra forma de presencia y de situaciones que están afectando al pueblo panameño y a nuestra patria. Y ustedes tienen la alta responsabilidad de jugar el rol que la historia le va a determinar en un momento determinado. Muchas gracias a don César y a Ethan. Ahora entonces les cedo el micrófono a Diego Domínguez para que le haga su pregunta a la señora Grace. Adelante a los dos. ¿Cómo se enteró ese día que sus compañeros iban a la zona del canal? Ese era un día jueves normal de clases en el cual se estaba cerrando el bimestre. Cuando se cierra el bimestre, ustedes saben muy bien, en el tiempo de nosotros se conversa con los profesores, se está sacando promedio y todo lo demás. Era un jueves normal. En ese tiempo el Instituto Nacional asistía a clases en la mañana y teníamos 2 turnos. Turno en la mañana y en la tarde terminábamos como a las 3 y algo. Pero como era jueves, ya para el viernes y había que emparejar notas o hacer ejercicios para mejorar promedios, porque en ese tiempo no era como en este tiempo en que tú sacabas un 3,6 y tú tenías 3,6 en el boletín. Los 3,6 para arriba se redondeaban. Si tú tenías que redondear, tenías que hacer algún examen. Era un día normal. ¿Qué fue lo que había sucedido? El día anterior, Memo Guevara había ido, como había la regla esa de que el compromiso de poner las banderas, Memo ya había dado la vuelta por el colegio de Balboa y también por la oficina de la administración y se había dado cuenta de que ellos no estaban poniendo la bandera panameña junto con la americana. Lo que es más, en el colegio de Balboa habían puesto la bandera de los americanos porque había un policía que él estaba completamente en desacuerdo. Había sido tan
déspota en sus cosas, que hasta en Gamboa había izado la bandera sin la bandera panameña. Pero lo que estaba sucediendo en el colegio de Balboa era que tenían izado la bandera americana y se habían puesto a vigilar la bandera, porque lo habían puesto primero y lo habían bajado, mandado a bajar, pero ellos insistieron hasta con sus padres. Entonces ya nosotros sabíamos que se estaba dando ese problema, de que tenían solamente la bandera allí. Entonces cuando ya el compañero decimos que se va a hacer, entonces allí fue donde se empezaron a hacer las pancartas y todo lo demás. Pero durante todo ese tiempo, desde principios más o menos de enero, cuando regresamos de las vacaciones de Navidad, había ese revoltijo de que algo estaba sucediendo y nosotros hacíamos nuestras manifestaciones en la 4 de julio. Caminábamos con nuestras pancartas, pero esta vez ya sabíamos que teníamos que ir al lugar hacer la corrección. Entonces allí fue que se hicieron algunas pancartas y entonces salió el grupo para colocar esa bandera. Eso se habló con el director del colegio, el profesor. Habían algunos profesores involucrados, pero una de las cosas que la historia no cuenta es la persecución que sucedió con algunos profesores que estaban involucrados, que tuvieron que quedarse callados de haber estado identificados con los alumnos porque había problemas como para perder el trabajo. Y también había problemas después del 9 de enero con las fotografías. Si la fotografía de la persona si tenía un hijo que estaba allí y el papá trabajaba en la zona, podía perder el trabajo. Y los que se metieron en esa manifestación, había una chica que sé que no era mi pregunta, que preguntó qué decían los padres bravos. Uno tenía que estar escondiéndose, como dice el compañero, o cuando tú llegabas, yo me acuerdo, yo vivía en Parque Lefebvre, y cuando yo llegaba y me bajaba allí estaba mi abuela esperando, como que ya llegaste. No te metas en esas manifestaciones. Uno iba en los buses y hasta el sol de hoy, ustedes yo no sé si han oído este término, pero cuando dicen tirapiedras, ¿a quiénes se refieren? Lo primero, si yo digo, yo soy egresada del instituto, tú eres una tirapiedra. Así es que ya yo tranquilamente, yo me identifico, yo digo, yo soy tirapiedra, porque el única arma que teníamos esa. Nos enteramos, había un compañero, los compañeros eran vigilantes, porque la Asociación Federada del Instituto Nacional siempre fue fuerte en ese tiempo. En estos días no hay nada de eso, porque tienen a los alumnos con el miedo de que no te debe involucrar en eso porque eso es político y nadie puede manifestarse o quejarse. Pero en un país democrático, el poder quejarse, ya sea por medio de voz o por medio de escrito, es un derecho que nadie se lo puede cercenar. Y eso es lo que hay que ponerle a ustedes para que conozcan, que el derecho de protestar es un derecho inalienable, que nadie te lo debe quitar. Nos dimos cuenta y decidimos quién va a pensar, vámonos todos juntos, vámonos Brenda, vamos Delia, yo no sé si, pero yo sé que yo estaba con Brenda, vámonos para allá. ¿Por qué? Porque uno quiere participar, porque uno ve la injusticia. Y tenía yo más o menos, no sé qué edad tiene Diego. Diego, ¿qué edad tienes? 14 años. 14 años. Bueno, yo era una chica de 17 y aquí tengo mi carnet y aquí estoy. Eso es lo que está en mi anuario. Flaquita, solamente pesaba 101 libras, ¿no? Pero uno iba y tenía la energía. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en el corazón de uno cuando es joven. Uno tiene 3 norte: Dios, familia y patria. Ese debe ser nuestro norte. Gracias. Muchas gracias a Grace y muchas gracias a Diego. Entonces, invito a Josep para que le haga la pregunta al señor Carlos. ¿Cómo se sintió vivir en esa época con los americanos? No vivíamos con los americanos. Vivíamos en Panamá, fuera del área de la zona del canal. Eso era otro lugar, otra república. Sí, era una espina que teníamos clavado en el medio del corazón de la patria.
sí teníamos problemas con los norteamericanos, ¿sí? Con los Sonians, más que norteamericanos, diría yo con los Sonians, ¿sí? Que era una casta especial que vivía aquí dentro de lo que era el canal Son. Y te digo eso porque recuerdo yo que estando en cuarto año salía yo con el compañero Luis Vergara y Nativí Napoleón, nos íbamos por la parte de atrás del Cerro Ancón para coger los mangos y ellos nos correteaban. Esa era una vivencia, nos correteaban y teníamos que tirar los mangos porque supuestamente no estábamos dentro del territorio de Panamá, estábamos en otro país que era regido precisamente, como bien dijo una de las profesoras, era regido por las leyes norteamericanas, por los códigos de Miami, creo que era, ¿sí? Así que vivíamos en una incertidumbre. Cuando pasábamos por el puente, hoy Puente de las Américas, allá había un policía, ¿sí? Y antes de eso, porque estábamos viviendo ya esa injusticia con ellos desde antes del 64. Recuerdo yo cuando estaba el ferry. Había un ferry, antes del Puente de las Américas, había un ferry. Ahí donde está casualmente el puente, pero en la parte de abajo un ferry. Y eso lo administraban los policías y la administración americana, ¿sí? Con sus reglas fuertes siempre. Y cuando cruzábamos solamente decían right hand para el lado derecho, decían. Así que vivíamos en una incertidumbre y en una zozobra con estos Sonian, por lo cual luego de que nos enteramos que en el año 63 el presidente John F. Kennedy había firmado un resuelto que a partir de enero del 64 se tenía que, en cualquier parte de la zona del canal, tenía que, donde había una bandera americana, tenía que haber una panameña. Ahí se inicia en el 64 precisamente esa caminata que comienza con los institutores. ¿Por qué los institutores? Porque estaban cerquita, al frente de lo que era la zona del canal, y se dan cuenta que en el high school, que es la escuela secundaria Balboa, no se estaba izando la bandera, igual que tampoco en las oficinas de la administración del canal. Y se toma la decisión por los que estaban ahí en ese momento, ¿sí? Se toma la decisión, ellos toman la decisión de venir ese jueves 9 de enero en horas de la tarde acá a tratar de poner. Y te digo más, tengo la información pues de que en su momento los que estaban ahí en ese momento venía una gran cantidad de estudiantes y fueron detenidos en la elementary school, en la escuela primaria, ¿sí? Después que cantaron el himno frente a la casa del gobernador, porque era un gobernador, ahí precisamente escogen a 6 para que fueran entonces allá, a donde está casualmente hoy día la llama eterna, que era el high school de ellos, ¿sí? No sé si con esto le contesto, Giuseppe. Muchas gracias a Carlos. Gracias. Y a Giuseppe. Entonces ahora le pido a Gianpaolo que abra su micrófono. Mi pregunta es si tenían amigos o conocidos de la escuela de Balboa. Nosotros no teníamos amigos en la zona del canal que vivían en la zona, los Sonians, así eran conocidos, los Sonians. Tenían una serie de privilegios, a ellos tampoco les interesaban tener amistades con los panameños. Sí, habían algunos que otros panameños que tenían sus hijos en los colegios, pero tenían que pagar cash, como si fuese un colegio privado, tenían que pagar para poder tener a sus hijos, y eso era digamos, un privilegio que le daban a los trabajadores, especialmente a los trabajadores que trabajaban en ciertas áreas del canal de Panamá, o algunos de la sociedad panameña, de la alta alcurnia panameña, que también tenían sus hijos en los colegios, en el colegio de high school o colegios norteamericanos en la antigua zona del canal. Pero las relaciones con nosotros más bien era una persecución cada vez, como dijo alguien por allí, de los participantes, de que Tito Sánchez creo que fue que lo dijo,
y la profesora Gray, que para nosotros entrábamos principalmente a buscar frutas, sobre todo mangos, y recorríamos entre el monte, normalmente no eran por las calles, entre el Cerro Ancón y por esos lugares íbamos a buscar mango, que nosotros llamamos, vamos a manguear, significa buscar mangos, porque habían, acuérdense que, bueno, ustedes no, pero la zona del canal antes eran fincas privadas y que después se convirtió en zona del canal y se adquirieron esas tierras y muchas de esas tierras poseían eran fincas y por lo tanto nosotros con frecuencia íbamos a buscar mangos en la zona del canal y subir las palmas también en la zona del canal, a tal punto que en la gobernación hoy día donde está la casa del administrador del canal de Panamá habían 2 palmas y normalmente nosotros las subíamos y de ahí para buscar, para coger las pipas, pues los cocos, pero sí nos correteaban, nos agarraban y nos llevaban entonces a los cuarteles y por ser menores de edad normalmente llamaban a nuestros padres, a nuestros familiares para que nos fueran a buscar. Pero sí, ellos no permitían que nosotros los panameños circuláramos en la zona del canal libremente. Solamente los trabajadores que circulaban por ciertas áreas en las calles. Es más, cuando usted entraba a la zona del canal, usted entraba a otro país y tenía que, digamos, seguir las normas de la zona del canal. Y tenían, lógicamente, los norteamericanos que tenían todos los privilegios del mundo. Y a ellos no les convenía ni siquiera irse a los Estados Unidos, porque allí tenían trabajo y tenían derecho a casa, luz, les cortaban las hierbas a los que vivían en la zona del canal. Y les voy a decir que eran muy privilegiados, por muchos privilegios. Por lo tanto, esa amistad no existía entre los panameños y los sondios. Ellos tenían sus discotecas, ellos tenían inclusive hasta universidades tenían su propia televisión. Cuando en Panamá no había televisión, ellos tenían una televisora, una cadena de televisión en la zona del canal, que queda aquí quedaba por aquí, por Pedro Miguel. En fin, y habían barriadas. Las barriadas donde vivían algunos trabajadores, sobre todo de origen del Caribe, negros del Caribe, que vivían principalmente en Pedro Miguel, en Paraíso, aquí en la zona del canal, hoy día territorio nacional. O sea que también a nivel de la vivienda, también hacían las diferencias. Es decir, los latinos y negros en un lado y los norteamericanos blancos en otro lugar. Muchas gracias, señor Aristides. Pues entonces le pedimos a Nicole que abra su micrófono para que le haga su pregunta a Delia. ¿Cómo era su vida cuando era estudiante? ¿Cuál era su materia favorita? Mi materia favorita toda la vida ha sido matemáticas. Yo soy profesora de matemáticas y estoy jubilada y actualmente doy clases de matemáticas a estudiantes que necesitan mejorar la educación en matemáticas. Mi vida realmente era una vida normal. Yo soy muy pacífica, me controlo bastante. Y soy más bien, como le dije, una persona pasiva. Pero realmente ese día no pude resistir
cuando vi cómo habían roto nuestra bandera y lo que representa para nosotros la bandera panameña. Lo único que le pedía yo a Dios es que saliéramos vivos y tranquilos y que al final, gracias a Dios, logramos algo muy bueno para nuestra patria y para el devenir del pueblo panameño. Y me siento hoy día muy orgullosa de haber participado en esa gesta del 9 de enero. Y como dije anteriormente, volví a repetir la historia si fuera necesario, con toda la edad que tengo. Como para decir, Gracias. como para decir, Dígame. usted se salió de su casilla, de su zona normal, usted se puso furiosa, le dio rabia que estuvieran destrozando su bandera. Sí, nos sentíamos maniatados, como decimos. Gracias. Y sin poder hacer nada para defendernos, pues, contra la injusticia, contra balas, porque cuando íbamos de regreso por la hoy Avenida de los Mártires, empezamos a oír las balas. Y yo iba como con 4 de las compañeras que asistimos, y cuando oí le dije, son balas. Y claro, todo el mundo quedó con idea de ver cómo se refugiaba en algún lugar. Yo recuerdo que estaba un almacén que se llama Morrison, en la antigua 4 de julio de Avenida Los Mártires, y allí nos dieron oportunidad de meternos algunos allí para prevenir que nos hicieran daños. Muchas gracias. Pues entonces invito a Mariadna que encienda su micrófono para que le haga su pregunta a Grace. ¿Qué se siente ser parte de la historia de Panamá? Bueno, Mariadna, me siento honrada. En realidad creo que fue un privilegio. Yo no nací en cuna en donde había muchas comodidades. Yo soy una chica que viene de hogar pobre y gracias a Dios que me bendijo con la capacidad de estudiar. Yo hice la primaria en la Escuela República de Nicaragua en Río Abajo y el primer ciclo en el Richard Neumann y después Instituto Nacional, en donde gracias a Dios por la bendición que me dio de capacidad también fui miembro del cuadro de honor de mi escuela. Así es que yo en realidad creo que es una bendición que Dios me dio el poder estar en ese lugar, en ese tiempo, y haber tenido el tipo de profesores que pude tener, y haber tenido el tipo de compañeros que pude tener. Porque esa Delia allí donde tú la ves, nosotras venimos desde lejos. Esa es mi hermana. Nosotros somos hermanas de otra madre. Y así es el grupo nuestro. Nuestra generación del 64 del Instituto Nacional, tenemos el WhatsApp, nos mantenemos en comunicación siempre. Yo creo que eso es una bendición, es un privilegio. Yo le doy gracias a Dios el poder haber contribuido a mejorar la situación de mi país, pero no estoy satisfecha todavía. Me hubiera gustado ver que lo que se ganó con el 9 de enero, que hubiera podido trascender a todos los lugares de nuestro país. Le doy gracias a Dios que hemos tenido la sensatez de tener un Ministerio de Cultura. Magistra Daniel Domínguez, estoy muy contenta con que tengamos un Ministerio de Cultura, porque así es que hacemos patria. Así es que poquito a poco vamos a ir mejorando. Nuestro país estamos afortunados de haber solamente nacido aquí. Eso es decir, soy panameña, es algo que es muy grande para mí y yo espero que ustedes puedan sentir ese amor patrio como el que a nosotros se nos inculcó en esos días. Muchas gracias a Grace y muchas gracias a Mariadna. Entonces,
le pido a Tiago que abra su micrófono para que le haga su pregunta al señor César. ¿Quiénes fueron los mártires? No tengo a mano la lista de todos. César, yo tengo la lista aquí, no sé si quiere que lo lea. Sí, me gustaría. Solamente déjeme precisar una cuestión muy concreta. Después, cuando ya el pueblo está en la calle, se dan enfrentamientos, pero no es hasta ya pasadas las 7, por ahí 7:30, cuando en los lados donde está la PTJ comienzan a tirar las primeras balas. Ahí caen algunos estudiantes heridos de bala, y ahí hieren de muerte al compañero Ascanio. Ascanio para nosotros es el primer mártir, el primero que muere esa noche. Ahí entonces le permito a la compañera Greg que pueda leer los nombres de nuestros compañeros caídos en esos luctuosos y aguerridos días. Ok, jóvenes, esta lista está en cualquier libro de historia y van a ver una mezcolanza, no solamente de edades, sino de personas, porque habían estudiantes, ninguno de esos estudiantes fue alumno del Instituto Nacional. Ascanio había estado en el Instituto Nacional en primer ciclo, así es que él conocía a los compañeros que estaban en segundo ciclo. Y cuando él venía subiendo, me dicen mis compañeros, y él vio lo que estaba pasando, se unió, como es lógico, a sus compañeros que habían sido compañeros del primer ciclo, porque él se había cambiado a la escuela profesional. Entonces tengo a Ascanio Arosemena, de 20 años, Marisa Ávila Labarca, de 6 meses, Luis Vicente Bonilla Caco, de 15 años, Gonzalo Antonio Ranz Robles, de 14, José del Cid Cobos, de 16, Teófilo Belisario de la Torre, de 38, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, 29, José Enrique Gil, 17, Ezequiel González Meneses, 28, Víctor Manuel Candwick, 26, Roselena Landecho, 13, Carlos Renato Lara, 18, Rogelio Lara Arrocha, 69 años, Ricardo Murga Villamonte, 40, Alberto Nicolás Constant, 35, Estanislao Orobio Williams, 18, Jacinto Palacios Cobos, 23, Ovidio Lizardo Saldaña, 25, Rodolfo Sánchez Benítez, 33, Alberto Luis Oriol Tejada, 36, y Celestino Villarrueta Ruiz, 43. Estas son personas que eran algunos de la ciudad de Panamá y algunos de Colón, porque también en Colón, después del 9, ya el 10, 11 y 12, ellos también se incorporaron a la lucha, y hasta en lugares del interior hubieron algunas manifestaciones y quemas de lugares en donde habían americanos también, o sea, eso se regó por toda la República. Digo, solamente quería tener que el compañero Meneses de Coclé, que no lo ve. Entonces le doy la palabra a la compañera Diana Hernández para que continúe la actividad. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. A ver, Tiago, Giuseppe, Mariana, Ethan, Diego, ¿cómo se sienten? Bien. Bien. Ok. Ahora, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a los señores por salvar la patria. Muchas Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Les comparto preguntas que nos hicieron llegar personas a través de las redes sociales. Cuenta Villoc V le pregunta sobre el tema del fervor patriótico que tuvieron ustedes y su generación. Entonces la interrogante de ella es ¿cómo impulsamos a los jóvenes actuales para que tengan o mantengan ese mismo fervor? Considero que es muy importante leer bastante, documentarse. Hay tantos libros de historia y mis padres también conversaban mucho con nosotros. O sea que los padres deben conversar con sus hijos. Y lo que no ven en los libros, y si lo saben,
deben hacérselo saber a sus hijos, orientarlos. Y los maestros también, tuvimos excelentes maestros que incluso, como dije anteriormente, cuando yo estaba en sexto grado, mi maestro, el día de la graduación, teníamos que escoger un tema libre y hablar sobre ese tema. Y mi tema casualmente fue el Canal de Panamá. Yo hice recuerdo un esquema de las esclusas y su funcionamiento. Le di saber porque los que concurrían a las graduaciones eran nuestros padres. Yo soy de Pocrí de los Santos, así que nosotros también estábamos muy influenciados por nuestros padres y nuestros maestros. Y cuando fui a la escuela secundaria, que fue en la Escuela Normal Juan de Mórtenes Arosemena, también me encantó la historia y la geografía de Panamá. Y lo más importante es conocer, porque cuando tú conoces, tú empiezas a amar, a cogerle cariño. Y realmente eso me impulsó mucho a mí para tener ese deseo de luchar por nuestra patria. Muchas gracias, Delia. Gracias. La pregunta sería para César. La cuenta Samuel Pradov pregunta, ¿qué fue lo que más le indignó a usted más en ese día, de ese 9 de enero? Esa tarde, jueves, me dirigía en horas de la tarde, 5:30, 6, para la casa. Y mal no recuerdo, veníamos de la escuela, de examen. Tenía yo, y por ahí por la iglesia de San Miguel, Caledonia, está el rumor latente. Agredieron a los muchachos del instituto, rompieron la bandera y salí hacia allá. Caminé rápido, corriendo hacia la Avenida de los Mártires, venía 4 de julio, y todo estaba por ahí normal, pero ya cuando llego a la misma, donde está lo que es la Panam, lo que es hoy el Banco de Desarrollo Agropecuario, ya se ve que está la gente llegando. Porque así mismo como tomé la decisión de ir hacia allá, así mismo otros panameños de los barrios límites como San Miguel, Caledonia, Santana, el Marañón, se fueron hacia allá. Así que ya los institutores no estaban solos. Estaba el pueblo que estaba llegando allá, y la indignación era que la cual me hice partícipe fue la información de que la bandera panameña había sido rota, había sido mancillada. Y el pueblo panameño se fue acercando. Esta pregunta a veces me gusta desarrollarla porque no permitieron que la bandera fuera izada en la escuela por los estudiantes del instituto. La rasgaron, la rompieron. Y después de eso, los institutores llegaron a la Avenida de los Mártires, el pueblo, al darse cuenta de eso, en el transcurso del desarrollo de los acontecimientos, el pueblo salió a la calle, pero salía con bandera. Venía por las calles, alrededor de la Asamblea Nacional, frente al banco, en la Avenida de los Mártires, salían por las calles laterales, en el Chorrito, con bandera. Por eso es que se ve tantas fotos de panameños con ganas de izar valientemente las banderas en lo que era la cerca del ciclón, porque el pueblo panameño entonces decidió poner la bandera y salió a la calle con bandera, miles de panameños, y ahí comienza entonces la masacre contra el pueblo panameño, y eso más me indignó. Una de las cosas que también me indignó a mí, y perdone la emoción, que me indignó no solamente fue eso, sino que cuando veníamos ya entre la asamblea, veníamos de regreso de la lavandería, que es lo que hoy, la lavandería del ejército norteamericano, que es lo que hoy el local ese de la PTJ, entre la asamblea y el Hotel Tibu, lo que en ese entonces existía, llega la noticia de que el compañero Ascanio Arosemena había muerto, acababa de morir. Eso encendió la ira, más aún de lo que estaba, y de ahí más exacerbaron los ánimos, la gente llegó, ya la gente estaba regada por todo el pueblo, llegando con bandera, y eso no solamente me emocionó,
sino que siempre históricamente me pongo a pensar de dónde el pueblo panameño en esos días sacó tantas banderas. Es todo por ahora. Sí, muchas gracias, don César. Entonces, la siguiente pregunta es para Carlos y está muy en la línea de lo que comentaba el señor César. La cuenta Jason 190219 le pregunta, ¿qué se siente ver la bandera panameña rota? Ver la bandera panameña rasgada, como yo la observé, eso es un dolor indescriptible en el patriota panameño. Recuerdo que luego de ver esa bandera panameña, también vi a compañeros como Nativí Napoleón y otros más, y nos dirigimos todos a la presidencia de la República a mostrarle al señor presidente Chari, ¿sí?, cómo estaba la bandera y exigirle que rompiera las relaciones de Panamá con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso lo pedía el corazón del panameño, ¿sí? Esa indignación, pues, eso fue lo que creó la conciencia en un momento determinado de que el pueblo entero, sobre todo, como dicen los compañeros, los que estaban más próximos a los límites que se establecían en ese tiempo de la zona del canal, las personas de San Miguel, del Chorrillo, del Marañón y de Santana, fueron los primeros. Por eso es que cae también el compañero Ascanio Arosemena, que no fue el primer herido. El primer herido, recuerdo yo que es un compañero del instituto, creo que apellido Hurtado, que fue con gases lacrimógenos, y que en ese momento Ascanio Arosemena, hay prueba de eso, que lo carga él. Antes de morir Ascanio, él carga. Fíjese usted hasta dónde llegaba el valor de estos jóvenes que éramos en ese momento. No le teníamos, o sea, nunca pensamos en la muerte. En realidad, nunca pensamos en la muerte. Ese es un valor intrínseco que tiene el panameño para defender su patria. Muchas gracias, señor Carlos. Invito al señor Aristides que encienda su cámara. La cuenta Yani0909 pregunta si sintieron temor ustedes, los estudiantes, al escuchar las balas. Señor Aristides, adelante. Como jóvenes, en un momento determinado como este, realmente no hay miedo. Entonces hubo actos heroicos de algunos de nosotros en poner banderas, entrar, por ejemplo, en el caso de nosotros, que también entramos al tren, a quemar el tren, porque estábamos muy molestos. Allí sonó las ráfagas de balas, salimos de allí, ¿ya? Y yo me acuerdo que cargaba todavía la camisa blanca del colegio y la embarré, me la quité y la embarré con tierra para no ser un blanco. Pero eso no implicaba que estábamos en la lucha constantemente. Hubo actos heroicos, por ejemplo, de un grupo, de unos gente del Marañón, que entraron a una casa donde está el Tívoli. Estaban allí, el antiguo Tívoli, que era un hotel de la zona del canal. Sacaron a un norteamericano joven que estaba parece con una escopeta, no sé qué, y lo sacaron y lo tiraron a la multitud. Y la multitud lo ha golpeado, que prácticamente no sé si esta persona falleció o qué, pero lo golpearon feamente porque estábamos enardecidos. Las zanjas donde corría el agua, que es de cemento, las arrancábamos con el peso, con la fuerza de nosotros, muchos, arrancábamos para conseguir piedras, porque de la noche a la mañana conseguíamos todo lo que podía servir y todo lo que significaba algo norteamericano, era destrucción. Igual fue el Pan American, el edificio de la Pan American, que hoy día está el BDA, el Banco de Desarrollo Agropecuario. Ese edificio fue prácticamente destruido y quemado totalmente por nosotros, que recorríamos de abajo hacia arriba, nos íbamos por toda la avenida de los Mártires hasta el fondo y luego regresábamos. El día 10, por ejemplo, salimos temprano de la casa. Yo vivía con mi abuela, y yo soy también de allá de Los Santos, de la provincia de Los Santos, y estábamos acostumbrados a subir árboles, palmas, lo que sea,
y veníamos un grupito de jóvenes, decidimos entonces, donde está la entrada al oncológico, y todavía hoy día esto es hay un puente debajo, digo, hay un subterráneo allí, donde está la Avenida de los Mártires. Arriba hay varios postes, uno de esos decidimos, que no había bala, lo que sea, decidimos subir y ponerla, porque esa era como la manera de la impotencia nos hacía hacer ese tipo de actos heroicos. Y así pasaron muchos actos heroicos que se dieron durante los 3-4 días de lucha, como dijo el compañero César. En fin, el pueblo estaba enardecido. Yo vi, por ejemplo, gente que traía armas. Claro, la Policía Nacional evitaba ese tipo de enfrentamiento porque sabían perfectamente bien que los que sufríamos las bajas éramos nosotros. Por lo tanto, recuerdo a uno de apellido Ameglio, que casualmente siempre estaba por ahí, por la hierrería Ameglio en Juan Besosa, en calle 17, por allí, que conocíamos. Él llegó con un revólver y ahí en la asamblea y recibió un tiro en la frente del lado que le atravesó. Le quedó un hueco allí, pero sobrevivió. Y el pueblo pedía a los cuarteles armas. Claro, ningún gobierno, a sabiendas de quiénes de nosotros podíamos, digamos, manejar armas, y que lógicamente la función del Estado era evitar que los panameños muriéramos tal como estaban muriendo ese día, ¿ya? Producto de un enfrentamiento con un ejército profesional y altamente especializado, con armas muy potentes, que no eran armas de pato, como decían ellos, para matar patos, eran armas de guerra. Por lo tanto, allí la policía jugó un papel importante en evitar que siguiéramos ese enfrentamiento con los norteamericanos. Yo creo que fue una medida razonable. Si no, no hubiesen sido 22 muertos, hubiesen sido decenas y decenas de muertos. Muchas gracias, señor Aristides. Pues entonces le paso la palabra a Grace. La cuenta Moda Belleza pregunta que en términos generales, ¿qué fue lo que más te motivó a participar ese 9 de enero de 1964? Es que el fervor patriótico que se nos inculcó desde muy temprana edad y que todavía lo tenemos. Lo único es que no tenemos las fuerzas para salir allí afuera a luchar, pero mientras la lengua ande todavía y la mente pueda funcionar, estaremos hablando de cuán importante es que las personas que se consideren panameños y los que tienen el privilegio de vivir en Panamá, y eso yo se lo decía a mis estudiantes, sea del país que seas, cuando se canta el himno nacional de Panamá y se está saludando la bandera, usted lo hace con respeto. Ese fervor patriótico, desde allí es que se va sembrando. Antes, cuando se cantaba el himno nacional, los carros paraban y las personas se paraban en su lugar. Ahora se canta el himno nacional y la gente va tranquilamente caminando como si no fuera nada. La bandera no representa nada para la gente. Estamos en 3 de noviembre y tú ves que para tiempo de Halloween, todo el mundo está celebrando Halloween. Ponen todo lo que tienen que poner para Halloween, una fiesta que es extraña, no es de nosotros, pero llega el mes de la patria y nadie pone ni siquiera una banderita de 25 centavos. ¿Cómo es que nosotros llegamos aquí? Por los educadores que teníamos, porque no necesariamente a todos les tocó tener ese fervor enseñándoselo en el hogar, pero los maestros, nuestros profesores, fueron muy cautelosos en enseñarnos que nosotros tenemos que ser agradecidos con la patria,
porque todo lo que uno es, todo lo que yo soy como educadora, yo tengo una maestría en educación y yo todo lo que tengo se lo debo a mi país. Yo fui a la escuela pública, no fue escuela privada. Y lo que yo sé, cuando yo llegué a la universidad, no me tenían que enseñar nada porque todo ya yo me lo habían enseñado en la secundaria. En primaria, yo tuve los mejores maestros del mundo, escuela gratis. Y esa dedicación retomo como docente y a los docentes y cada uno de nosotros como panameños nos toca la responsabilidad inculcar ese amor patrio a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo tengo un nieto de 16 años que se mudó para acá para estar conmigo y a las personas con las que estamos en contacto. Ese fervor de que nosotros somos panameños y como yo he dicho, 3 cosas: Dios, familia y patria. Muchas gracias, Grace. Quiero cerrar esta interesantísima actividad con unos fragmentos de una poesía, Un minuto de silencio, de otra gigante de las letras panameñas, Bertalicia Peralta. 9 de enero, número inicial, principio germinal de independencia, lúgubre silencio letal de palomas, soltadas en el centro de la vida, donde nacieron los soldados de la patria, donde murieron quemados sus ojos, acongojados por dentro, ultrajados en su casta. El Ministerio de Cultura de Panamá les da las más sinceras gracias a Aristides, a Delia, a Grace, a César y a Carlos por contarnos sus historias, que son también nuestras historias. También muchas gracias a la representación de la gente joven, Mariadna, Ethan, Diego, Gianpaolo, Nicole, Giuseppe, Tiago, porque entre ambos nos han colaborado a rescatar el pasado histórico y a traerlo al presente. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y hasta una siguiente ocasión. ¡Viva nuestra patria! ¡Viva!